En la sesión anterior comenzamos a hablar de la clase hilera e hicimos un algoritmo de aplicación para contar cuántas veces está cada letra en un texto. Vamos a hacer hoy otro ejemplo de contar cuántas veces está cada palabra en un texto. Supongamos entonces que tenemos un texto, que el texto sea amor, con amor yo pago, desdén, con desdén devuelvo. Entonces nos interesa procesar ese texto y producir el informe de cuántas palabras diferentes hay y cuántas veces aparece cada una de esas palabras. Entonces, para eso lo que debemos hacer es identificar cada una de las palabras que hay en el texto. A medida que vamos identificando esa palabra, la vamos almacenando en un vector y vamos a ir contando cuántas veces está cada palabra. Entonces, para determinar cada una de las palabras, vamos a manejar también nuestra hilera alfabeto. Nuestra hilera alfabeto, ya sabemos que tiene todas las letras del alfabeto español. Una palabra la definimos como una secuencia de letras, donde el separador es cualquier símbolo diferente de letra. Entonces, si nosotros consideramos nuestra hilera texto, que en general vamos a decir que tiene n caracteres, entonces vamos a comenzar a procesar la hilera. Vamos a omitir aquellos caracteres que no sean letras. Donde encontremos la primera letra, vamos a determinar cuántos símbolos a continuación son también letras, hasta que encontremos un símbolo que no es una letra. Esa secuencia de caracteres que hay desde donde comienza una letra hasta donde aparece un símbolo diferente de letra, esa es una palabra. Entonces, vamos a definir un subprograma. Es un subprograma tipo void. Vamos a ejecutar una tarea. Vamos a llamar nuestro método cuenta palabras y vamos a tener como parámetro una hilera que es el alfabeto. Vamos a definir un vector. Ese vector lo vamos a llamar palabras. En el vector de palabras vamos a ir almacenando las diferentes palabras que se encuentren, y paralelamente al vector de palabras vamos a manejar otro vector que llamamos frec, donde vamos a tener el número de veces que se halla cada una de las palabras que se va encontrando. O sea, en la posición 1 del vector de palabras habrá una palabra. En la posición 1 del vector de frecuencias, el número de veces que aparece esa palabra. En la posición 4 hay una palabra. En la posición 4 del vector de frecuencias, el número de veces que aparece esa palabra. Lo primero que haremos será determinar el número de caracteres que tiene el texto. Utilizamos nuestro método que llamamos longitud. A n le asignamos longitud. Estamos invocando el método longitud. No se precede de ningún objeto, indicando que el método actúa sobre el objeto que invocó el método cuenta palabras. Vamos a utilizar otra variable, llamémosla m. La variable m me va a servir para contar cuántas palabras diferentes hay.
el hecho de que m lo inicialicemos en 1 significa que tenemos 0 palabras encontradas. Cuando m valga 10, significará hemos encontrado 9 palabras diferentes. Si m vale 106, significa hay 105 palabras diferentes. Adicional a eso, vamos a utilizar una variable i. La variable i es con la cual vamos a recorrer el texto procesando carácter por carácter. Vamos entonces a decir, a plantear el ciclo, que mientras la i sea menor que la n, haga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a procesar cada uno de los símbolos. Para procesar cada símbolo, entonces utilizamos nuestra función subhilera. Vamos a decir aquí que un carácter es una subhilera a partir de la posición i extraemos un carácter. La primera vez que procesamos, que hacemos uso de la función subhilera, entonces en la variable car quedará almacenada la letra A. Con cada símbolo que encontremos, simplemente lo vamos a buscar en el alfabeto. Si lo encontramos en el alfabeto, quiere decir que es una letra y que por consiguiente forma parte de una palabra que hay que procesar. Si no pertenece al alfabeto, entonces significa que es un separador, que podrá ser un espacio en blanco, una coma, 2 puntos, un guión, abre paréntesis, cualquier símbolo diferente de letra. Entonces, para determinar si este carácter es una letra o no, hacemos uso de la función posición. Digamos que a la variable k, el objeto alfabeto invoca el método posición y le enviamos como parámetro el carácter. Cuando ejecutamos esta instrucción, la variable k puede quedar valiendo 0 o diferente de 0. Si la variable k vale 0, significa que no es una letra. Entonces vamos a omitir todos aquellos símbolos que no son letra. Entonces planteamos un ciclo interno mientras la i sea menor que la n y la k sea igual a 0. El hecho de que k sea igual a 0 significa ese símbolo no es una letra. Simplemente incrementamos la i, a i le asignamos i más 1 y procedemos a extraer el siguiente símbolo. O sea, a la variable carácter le asignamos la subhilera, a partir de la posición i copiamos un carácter y ese carácter lo buscamos nuevamente en el alfabeto. Acá le asignamos alfabeto punto posición y el carácter que hemos extraído y cerramos este ciclo interno. ¿Qué estamos haciendo en este ciclo interno? Estamos omitiendo todos los símbolos que son diferentes de letra, es decir, símbolos que no conforman una palabra. Si nosotros tuviéramos un texto, que el texto fuera, empezara con 3 admiraciones y luego la letra O, la letra H, coma, entonces esta es la posición 1, la 2, la 3, 4, 5 y 6. Entonces la primera vez el carácter vale abre admiración, la segunda vez abre admiración, la tercera vez abre admiración, a la cuarta vez, cuando la i valga 4, el carácter será la letra O, el cual al buscarlo en el alfabeto nos produce la k diferente de 0. Entonces en este primer ciclo que tenemos acá, estamos omitiendo los símbolos que no son letras. Cuando se sale de este ciclo, significa que a partir de esta posición comienza una palabra. Entonces vamos a guardar esa posición en una variable que llamamos j. Digamos entonces
que a la variable j le asignamos i. Esto significa, a partir de la posición j comienza una palabra. Y luego planteamos el ciclo para saber hasta dónde llega la palabra. Mientras la i sea menor que la n y la k sea diferente de 0, haga. Las instrucciones serán exactamente las mismas de este ciclo. Ahí le asignamos i más 1. El carácter es una subhilera a partir de la posición i. Copiamos un carácter y lo buscamos en el alfabeto. Acá le asignamos alfabeto, punto posición, buscamos el carácter y fin del ciclo mientras. Si retomamos el ejemplo que tenemos inicial, en el ejemplo que tenemos inicialmente, cuando la i vale 1 se encuentra una letra, es la letra A, o sea la J queda valiendo 1. Es decir, a este ciclo no entra. Cuando ejecutamos el segundo ciclo, entonces la i avanza hasta llegar a la posición 5. Cuando la i está en la posición 5, encontró un símbolo que no es una letra, o sea que termina de ejecutar este ciclo. Significa que a partir de la posición j hasta la posición i-1 hay una palabra. Vamos entonces a extraer esa palabra que va desde esa posición j hasta la posición i-1. Para extraer esa palabra hacemos uso también de la función subhilera. Vamos a decir que a la variable que llamamos palabra le asignamos una subhilera a partir de la posición j. Vamos a extraer i menos j caracteres. Nuestra variable i vale 5, la j vale 1. 5 menos 1 es 4, o sea que a partir de la posición 1 vamos a copiar 4 caracteres. O sea que la palabra en la primera ocasión queda valiendo amor. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra? Vamos a guardarla en el vector. Toda palabra que se encuentre la llevamos directamente a la posición m del vector. O sea, que al vector de palabras en la posición m le asignamos la palabra. Aquí queda almacenado amor. Y luego vamos a controlar si esa es la primera vez que aparece esa palabra o si ya la teníamos guardada previamente. Para ello, lo que vamos a hacer será buscar la palabra en el vector de palabras, con la certeza de que la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la hemos almacenado en la posición m. Entonces, cuando efectuemos ese proceso de búsqueda, que estamos seguros que encuentra la palabra, pueden suceder dos cosas. Que la encuentre al final del vector, o sea, que la encuentre en la posición m, o que la encuentre antes de la posición m. Si la encuentra antes de la posición m, quiere decir que esa palabra ya se había encontrado previamente y por consiguiente su contador se incrementa en 1. Pero si la palabra se encuentra en la posición m, quiere decir es primera vez que aparece la palabra, entonces su contador se inicializa en 1 e incrementamos el valor de la m. Vamos entonces a hacer el proceso de búsqueda. Vamos a hacer el proceso de búsqueda utilizando la variable j. A la variable j le asignamos 1 y vamos a buscar la palabra en el vector de palabras.
decimos que mientras la palabra sea diferente de lo que hay en el vector de palabras en la posición J, haga simplemente a J, lo incrementamos en 1 y fin del while. Con este ciclo estamos buscando la palabra en el vector de palabras. Es garantizado que la encuentre. Cuando se sale del ciclo, que significa que encontró la palabra, vamos a controlar si la encontró en la posición M o si la encontró antes. O sea, preguntamos si la variable J es igual a M, significa es primera vez que aparece esa palabra. Entonces, al vector de frecuencias en la posición J le asignamos 1. Es primera vez que aparece la palabra, va una vez que se encontró. Y la variable M la incrementamos en 1. De lo contrario, si encontró la palabra antes, significa que ya previamente se había hallado esa palabra, o sea que su contador lo incrementamos en 1. A frecuencia sub J le asignamos lo que hay en la posición J más 1. Y fin del if. Esa es la forma como controlamos que no nos van a quedar palabras repetidas en el vector. Supongamos que ya veníamos procesando por acá, la palabra amor va una vez, la variable M ya queda valiendo 2. Cuando M vale 2, identificamos la siguiente palabra. La siguiente palabra es con. La buscamos en el vector, la encuentra en la posición M. Entonces, su respectivo contador se inicializa en 1. Y la M ya vale 3. Encontramos la siguiente palabra que es amor. La siguiente palabra que es amor se guarda en la posición 3. En virtud de esta instrucción. Y luego procedemos a buscarla a partir de la posición 1. La palabra amor se encuentra en la posición 1, significa que la J es diferente de la M, o sea que su respectivo contador se incrementa en 1 y la variable M permanecerá en la posición 3. Al encontrar la siguiente palabra, que es yo, como M sigue valiendo 3, en esa posición se almacena la palabra yo. La buscamos nuevamente en el vector, se encuentra en la posición M, entonces su respectivo contador se incrementa en 1 y avanzamos con la M. Terminado eso, pues perfectamente podemos avanzar con la I. Ahí le asignamos I más 1 y decimos fin del ciclo. Ese es el ciclo principal con el cual procesamos todo el texto. Cuando se termine de procesar todo el texto, entonces significa que en total tenemos m-1 palabras y cada una de ellas ocupando una posición del vector que llamamos palabras, y en el vector de frecuencias está su correspondiente contador. O sea, cuando terminemos ese ciclo, procedemos a ordenar las palabras, es lo más apropiado. O sea, invocamos un método, llamémoslo ordene palabras y frecuencia. Le enviamos el vector de palabras, le enviamos el vector de frecuencia y enviamos el tamaño, o sea, m-1. Nuestro subprograma, que estamos llamando ordene palabras y frecuencia, ordenará alfabéticamente las palabras para que el usuario pueda buscarlas con mayor facilidad. Teniéndolo ordenado, procedemos a hacer el ciclo
para I desde 1, I menor que M, I más, haga, le decimos que escriba lo que hay en el vector de palabras en la posición I y lo que hay en el vector de frecuencia en la posición I. Es decir, cada palabra con su respectivo contador. Fin del for y fin de nuestro método cuenta palabras. Este es un segundo ejemplo de aplicación, de utilización de todas las operaciones que hemos definido para los objetos de la clase hilera. Digamos que en este algoritmo es importante resaltar la forma como se determina cada palabra. No hay necesidad de hacer ningún preprocesamiento en el sentido de cambiar comas o eliminar los símbolos de puntuación, los símbolos, como decir, paréntesis, guiones, etcétera. Aquí, con esto, procesamos el texto y estamos omitiendo todos los símbolos que no forman una palabra. Con este prototipo, digamos, que tenemos acá, aquí estamos contando todas las palabras diferentes que se encuentran. Sin embargo, es apropiado para hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, nos interesará de pronto conocer el número de veces que aparece cada palabra que tenga las 5 vocales. O sea, cuando usted extrae una palabra, acá en este sitio, entonces usted deberá controlar la condición que esté deseando evaluar, ya sea palabra que tenga las 5 vocales, palabra que tenga la sílaba bra, o que tenga la sílaba bre, palabra que tenga triptongo, que tenga diptongo, que tenga 6, 7 sílabas, qué sé yo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer un método, un subprograma, para determinar si una palabra tiene las 5 vocales o no. Palabras con las 5 vocales, pues existen muchas en nuestro idioma español. Los ejemplos clásicos que se conocen de palabras con las 5 vocales son eucalipto, murciélago, digamos, ecuación, universitario, abuelito, Aurelio. Todas esas son palabras que tienen las 5 vocales. Vamos entonces a desarrollar un método. Ese método va a retornar un resultado booleano, es decir, verdadero o falso. Vamos a llamar nuestro método las 5 vocales. Es un método que pertenece a la clase hilera, o sea que es invocado por un objeto de la clase hilera y nos interesará determinar si tiene las 5 vocales o no. Entonces, internamente vamos a manejar una hilera, llamémosla vocales, que tenga las 5 vocales. A, E, I, O, U. Si nosotros estamos interesados, digamos que la palabra sea inconstitucional, si esta fuera la palabra,
esa palabra tiene una longitud de 16. Si nosotros queremos averiguar si esa palabra tiene las 5 vocales o no, una forma de hacerlo es comenzar a procesar cada uno de los caracteres de la palabra. La primera letra es una I, la I es una vocal, llevamos una vocal. Luego viene una N, no es una vocal, una C no es una vocal, la O es una vocal, entonces ya tenemos 2 vocales diferentes, la I y la O. Aquí encontramos nuevamente la I, seguimos teniendo únicamente 2 vocales diferentes, encontramos la U, ya son 3 vocales diferentes, terminamos de procesar el texto y encontramos que hay 4 vocales diferentes. O sea, tuvimos que procesar 16 caracteres. Ya los 16 caracteres decidimos que esa palabra no tiene las 5 vocales. Digamos que esa es una forma de hacerlo. Sin embargo, hay formas mejores de hacerlo. Es más cómodo recorrer las vocales. Vamos a recorrer las vocales, la A, y la buscamos en la palabra. Encontramos la A. Seguimos con la siguiente vocal, la E. La buscamos en la palabra. No se encuentra la letra E, entonces de una vez retornamos falso. Y no hubo necesidad de procesar toda la palabra que enviaron. Y el máximo número de veces que se procesa acá es 5. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a recorrer la hilera que estamos llamando vocales y cada vocal la buscamos en la palabra. Si terminamos de recorrer las 5 vocales y todas se encontraron en la palabra, retornamos verdadero. Si hay alguna letra que no se encuentre, alguna vocal que no se encuentre en la palabra, de una vez retornamos falso. No se encuentran las 5 vocales en esa palabra. Entonces vamos a decir que a N le asignamos vocales.longitud. Vamos a utilizar nuestra variable para recorrer las vocales. Nuestra variable la inicializamos en 0, la llamamos I, y vamos a plantear un ciclo que es, primero, efectuar una operación y al final controlar por la condición. Vamos a decir que a I le asignamos I más 1 y fue inicializado en 0 y vale 1. Extraemos la vocal, vamos a decir que vocal, el objeto vocales invoca el método subhilera y a partir de la posición I extraemos un carácter. Y esa vocal la vamos a buscar en la palabra que invocó el método. Vamos a decir entonces que acá le asigna posición vocal. Nuestro método posición no lo estamos precediendo de ningún objeto, significa que actúa sobre el objeto que invocó el método las 5 vocales. Y hacemos esto mientras la I sea menor que la N, el número de vocales, y K sea diferente de 0. Si K es diferente de 0, significa la vocal se encontró en la palabra. Entonces repetimos, pasamos a la siguiente vocal, la extraemos de la hilera de vocales, la buscamos en la palabra que invocó el texto, y en el momento en que dé 0 significa que no la encontró. Entonces cuando sale del ciclo debemos controlar por cuál condición se salió del ciclo. Si se salió del ciclo con la K valiendo 0, si K es igual a 0, significa que hay alguna vocal que no se encontró. Entonces le decimos retorne falso. De lo contrario, significa que recorrió todas las vocales, todas las encontró en la palabra,
Entonces le decimos que retorne true. Fin del if y fin de las 5 vocales. Este es un método con el cual usted detecta si una palabra cumple esa condición. O sea que perfectamente podemos comenzar a desarrollar varios métodos pequeñitos con los cuales se determine si una palabra cumple cierta condición o no la cumple, y para nuestro algoritmo de contar palabras, perfectamente cada vez que se detecte una palabra, simplemente preguntamos por la condición. Si la condición se cumple, hacemos el resto de instrucciones que tenemos en el ciclo. Si no se cumple, pues pasamos a determinar la siguiente palabra. Estos que tenemos aquí son entonces ejemplos de aplicación de la clase hilera. En esto de las hileras, digamos que se puede trabajar de dos formas. Esta forma en que hemos venido trabajando acá es una forma que llamamos de alto nivel. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de las operaciones que hemos definido para objetos de la clase hilera y no nos preocupamos por la forma como estén representadas las hileras. En general, digamos que las hileras se representan de dos formas. Esas formas son, digamos, en un vector o como lista ligada. Estos algoritmos que hemos desarrollado no se preocupan si la hilera está representada en un vector o si está representada como lista ligada. Simplemente hay un método que se llama posición, hay un método que se llama subhilera, hay un método que se llama longitud. Estamos haciendo uso de esos métodos. Obviamente, cada uno de esos métodos pues tendrá una implementación diferente. Si se tienen las hileras representadas en un vector, uno será el algoritmo correspondiente al método subhilera, otro será el algoritmo correspondiente a subhilera cuando esté representado como lista ligada. Entonces, aquellos de elaborar los algoritmos para implementar las diferentes operaciones que hemos definido es lo que se denomina programación en bajo nivel. Simplemente las instrucciones para implementar cada una de esas operaciones. Dejamos como ejercicio que el estudiante, cada una de las operaciones que hemos definido, escriba los algoritmos, bien sea la representación en vector o bien sea como lista ligada. Muchas gracias.